Buenas noches, licenciado. Mi nombre es John Almachi y yo les voy a hablar sobre el crimen en Ecuador y las escuelas criminológicas. Tenemos que el crimen es un fenómeno complejo que abarca una variedad de comportamientos delictivos. Las escuelas criminológicas estudian este fenómeno desde diversas perspectivas. Tenemos la sociológica, la psicológica, la legal y la biológica. Su utilidad radica en comprender las causas del crimen, desarrollar estrategias de prevención y tratamiento y contribuir al sistema de justicia penal con enfoques más efectivos y humanos. Tenemos que esto de la criminología, de los crímenes, es un desafío complejo, ya que incluye una infinidad de variedad de delitos. Entre estos está el robo, la violencia doméstica, el narcotráfico. Eh, yo me voy a enfocar en hablar sobre la escuela clásica, ya que creo que esta es la que se utiliza dentro del sistema ecuatoriano. Tenemos que la escuela clásica de la criminología es una corriente de pensamiento que aborda los delitos como conceptos jurídicos, es decir, como la ruptura del pacto entre el ciudadano y la sociedad sobre la base del Estado y el derecho, y la necesidad de imponer un castigo acorde para corregir las conductas y disuadir de la comisión de delitos. Para los juristas y pensadores de la escuela clásica, el ser humano es dueño absoluto de sí mismo y de sus actos. Esta libertad es clave para defender que todas las personas son iguales ante la ley, sin diferencia entre el hombre delincuente y el no delincuente, y pone el foco de la responsabilidad delictiva en la decisión deliberada del quebrantamiento de una norma. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Que el delincuente elige cometer ese acto pudiendo y debiendo hacer lo que se dice respecto a la ley. No lo impulsan ni sus condiciones biológicas ni influencias externas. El Estado es quien tiene la potestad de castigar porque se hayan quebrantado las leyes, principio de legalidad y tutela jurídica. Tenemos que Ecuador ha experimentado un fuerte aumento de violencia y de la presencia del crimen organizado que se ha llevado a la tasa de homicidio a niveles sin precedentes. Ok. Vamos a hablar sobre el crimen en Ecuador. Ecuador ha experimentado un fuerte aumento de violencia y la presencia del crimen organizado que han llevado a la tasa de homicidios a niveles sin precedentes. Tenemos que Ecuador se sitúa entre los tres países latinoamericanos más violentos junto con Venezuela y Honduras. eh, ya que la tasa de homicidios de Ecuador pasó de 13,7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25,9 en 2022. En 2023 incrementó hasta aproximadamente los 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador ha sufrido un grave espiral de violencia que se mantiene hasta los principios del 2024. De hecho, en 2023 se convirtió en el año con más homicidios de la historia del país, con una persona muerta cada 69 minutos a causa de la violencia criminal. De acuerdo a lo reportado por la Policía Nacional, en 2023 se registraron 7.592 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de homicidio de más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras representan un aumento aproximado del 64,9% comparado con las 4.603 muertes de 2022. Los actos realizados por las bandas criminales encontramos a los actos de violencia extrema,
incluyendo decapitaciones y desmembramientos. Tenemos los coches bomba y ataques, asesinatos a jueces, fiscales, periodistas y candidatos a cargos públicos. También tenemos la extorsión por parte de las bandas criminales. Esto eh, in- eh, aumentó entre enero y junio del 2023. Se recibió más de 4.600 denuncias por extorsión. También entra lo que son las masacres. Son 14 masacres que se han cobrado la vida de más de 600 personas desde el 2019 dentro de los centros de privación de libertad en las cárceles. En 2024, Ecuador consiguió reducir la cifra de muertes violentas, ya que se declaró a las bandas criminales como grupos terroristas después de la última oleada de violencia. Esto se consiguió reducir en un 41% desde que comenzó el estado de excepción, el cual se dio el 9 de enero en una medida que fue extendida eh, por un mes, mientras las autoridades aseguran que los militares se dio la custodia de las cárceles. ¿Cómo lo consiguieron? Debido al apoyo que están dando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el control tanto de las calles como de las cárceles. Eh, entonces, la escuela clásica para ayudar dentro de estos delitos, la aplicación de ciertos principios de la escuela clásica pueden ayudar dentro del sistema ecuatoriano. Entre estos tenemos el diseño de políticas de prevención basadas en la disuasión. Esta idea es en que los individuos toman decisiones racionales sobre cometer delitos y sugiere que un sistema de justicia penal que imponga castigos prescindibles y proporcionales puede disuadir a las personas de cometer delitos. Tenemos el énfasis en la proporcionalidad de las penas. La escuela clásica lo que nos dice, lo que ella intenta es abogar por penas proporcionales al delito cometido. Esto podría influir en la reforma del sistema de justicia penal en Ecuador, promoviendo penas que sean justas y proporcionales al delito, lo que a su vez puede ayudar a disuadir a los infractores, como en lo que antes ya mencioné. Tenemos el enfoque en la rehabilitación. Originalmente se centra en la disuasión y el castigo. También sentó las bases para futuros enfoques de rehabilitación. Entender que los delincuentes pueden ser reformados y reintegrados en la sociedad puede influir en programas de rehabilitación más efectivos en Ecuador, lo que ayudaría a reducir las tasas de reincidencia. Como último, tenemos la promoción de la justicia y los derechos humanos. La escuela clásica, en su énfasis en la proporcionalidad y justicia, puede promover un enfoque más equitativo y respetuoso de los derechos humanos en el sistema de justicia penal ecuatoriano. Muchas gracias.